Mejora tu graffiti en 4 pasos. Veis como cada paso será más difícil. Lo primero, escribir una palabra para después hacer la magia. Manteniendo una distancia alrededor de toda la letra conseguiremos hacer este tipo de efecto. Para hacer el segundo paso, observamos la primera pieza para hacer las letras más difíciles. Hacemos el mismo proceso y nos quedaría así. En el tercer paso, como veis, vamos a elegir la misma palabra, pero esta vez vamos a añadirle algunos palos y hacer algunas letras en vez de minúsculas en mayúsculas. Vamos a ir añadiéndole ya algunos detalles como en la letra S, el palo de la parte de abajo, y haciendo el mismo proceso que el otro quedaría así. Y quitando la parte de en medio, estas letras quedarían así. Esto sería la terminación antes de pasarlo a limpio. Como veis, quedan muy chulas. Y ahora llegamos al último paso, que son las letras más reliadas al estilo Will Style. Aquí ya hemos añadido tanto flechas, mucho más detalles, hemos reliado más las palabras y las letras, así que vamos a ver los siguientes pasos. Y recordamos hacer los mismos pasos con la misma distancia para que quedara así. Siempre se puede hacer más difícil todavía, pero en esta ocasión pasamos a los 3D. Hay diferentes tipos de 3D. Estos que van a una dirección, que va hacia abajo y a la izquierda, siempre manteniendo el mismo grosor y distancia de los 3D. También podemos cambiar la dirección, en vez de hacia la izquierda y abajo, lo ponemos todos hacia abajo. Y así es como quedaría el resultado. Y también podemos ponerlo hacia un punto de fuga, que sería de esta manera. Ubicamos la ubicación hacia abajo al centro y ahora todas las líneas donde saldrían los 3D irían hacia esta dirección. Los 3D podemos hacerlo con una guía como con una regla para tener una ayuda o directamente a mano. Una vez que eduquemos el ojo nos saldrían así. Como veis, este tipo de 3D hace que nuestras letras salgan mucho más para afuera. Y ahora, cambiando el punto de fuga para los 3D, por ejemplo, si lo ponemos aquí, exactamente sería el mismo proceso, llevar todas las direcciones de los 3D hacia ese puntito. Y como veis, este sería el resultado de todos los 3D hacia esta dirección. Pero yo me voy a quedar con la dirección hacia abajo y ahora vamos a darle color. Y una vez tengamos coloreado nuestra pieza, coloreamos el 3D. Podemos también darle volumen haciéndole una sombra de abajo. Después cogemos y vamos limpiando nuestra pieza haciéndole el line. Y como veis, este es el proceso poco a poco. Una vez terminado, le podemos meter un fondo y unas luces. Si quieres tutoriales más completos, los puedes encontrar en mi canal. Este era un tutorial rápido de cómo pasamos de fácil a más difícil.